Acá en el estudio de Mesa Central Domingo, los transmitimos simultáneamente con Tele 13 Radio, está el ministro del Interior, Gonzalo Blume. El ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué le parece esta situación? Esto está aquí, a metros de acá, frente al Costanera Center, donde está el consulado de Bolivia. Es un campamento en la práctica. Sí, sin duda una situación difícil. La hemos venido trabajando a través de la Intendencia, de las Intendencias, porque este es un problema acá en Santiago, pero también hemos tenido situaciones similares en Antofagasta, en Tarapacá, de personas extranjeras que quieren regresar a sus países. Legítimo y es complejo porque obviamente hoy día con las fronteras cerradas, todos los países están imponiendo normas distintas para que las personas de sus propios países puedan regresar, digamos. Algunos exigen cuarentenas previas, otros mantienen la frontera completamente cerrada, por lo tanto hay una gestión a nivel de Cancillería que se está haciendo. Y así se negoció la vez anterior, efectivamente, con otro grupo de bolivianos. Han salido varios miles de personas, pero obviamente este es un problema un poquito más estructural, es una situación humanitaria y estamos haciendo los esfuerzos máximos para poder resolverlo. ¿Pero no hay forma de darles un albergue? No, si hay albergue habilitado en Providencia, solo en Providencia hay 3 albergues habilitados. Y de hecho hay una coordinación que está haciendo la Intendencia Metropolitana y también lo hemos hecho en Iquique, si no me equivoco, también habían 3 albergues, Antofagasta una situación similar, yo estuve allá, por lo tanto es un problema complejo de connotaciones humanitarias que estamos haciendo los máximos esfuerzos por resolverlo. Ya, o sea, podríamos esperar que esa gente tuviera luego una solución, digamos. Absolutamente. Porque la verdad es que las condiciones que están son imposibles. Digamos. No solo impropio, es un riesgo para la salud de las personas, Además, por lo tanto hay que proporcionar esas condiciones y eso es lo que hemos coordinado con la Intendencia. Ministro, partamos por algunos de los temas que están en el tapete. Partamos por la encuesta que se conoció esta semana en términos de victimización. Es la encuesta más importante que se hace en materia de seguridad ciudadana en el país y muestra una baja de los delitos, de la victimización en rigor y un alza en la percepción de que la violencia ha aumentado. Y ahí hay una dicotomía o algo que no cuadra, aparentemente, ¿no? No, yo creo que cuadra, creo que tiene todo el sentido. Lo primero, la seguridad ciudadana es nuestro principal compromiso y es la principal prioridad de la gente. Y la encuesta, ¿qué es lo que mostró? Muestra que por segundo año consecutivo la delincuencia cae. La delincuencia formalmente se mide a través de la encuesta NUSC, que se publica una vez al año, se publicó esta semana. La publicó el INE, la realiza el INE, es una encuesta muy profunda, es con un trabajo de campo muy amplio, más de 20.000 encuestados, y por lo tanto lo que hace es evaluar y medir la situación de la delincuencia, y se mide la evolución de la delincuencia a través del índice de victimización, y lo que muestra la encuesta es que la victimización cayó 2 puntos, de 25,4 a 23,3. Esto, para ponerlo en términos de personas, son 105.000 hogares que dejaron ser víctimas de la delincuencia. Y eso es bueno porque es el segundo año que cae, después de 4 años de aumento. Ahora, ¿por qué sube la percepción de inseguridad? La primera hipótesis, hay que ser muy riguroso antes de aventurar hipótesis, pero la primera hipótesis de los expertos es que eso pasa porque precisamente el trabajo de campo de la encuesta, es decir, cuando se realizó entre octubre y diciembre, coincidió con los meses más violentos de la crisis del 18 de octubre y por lo tanto había no solo una percepción, sino una realidad de hechos muy violentos, muy graves que ocurrieron en los espacios públicos, con saqueos, con incendios, y eso obviamente afecta la percepción. Y eso es tremendamente significativo porque no solo se trata de reducir la delincuencia en términos objetivos, de número de personas o de hogares que son victimizados, y queremos obviamente seguirlo bajando porque hoy día todavía 1 de cada 4 chilenos experimenta la delincuencia de acuerdo a la encuesta, sino que también la percepción, que afecta la calidad de vida y el bienestar de las personas. Ahora, en el tema de la delincuencia, bueno, siempre ha sido un tema extremadamente complejo y muy difícil de manejar, pero hay percepciones y hay situaciones que llaman mucho la atención. Esta semana hubo en La Granja un baleo afuera de un CEFAM, de un centro de salud, digamos, donde había llegado una persona baleada que fue rematada en la práctica, en la puerta. Hubo otro ataque en Rodelillo, en Valparaíso. Son ataques muy violentos. El subsecretario Gali decía el otro día en Tele 13 Radio que el narcotráfico está muy exigido y está poniéndose más violento precisamente por la situación de la pandemia y el cierre de la frontera. Sí, efectivamente. De hecho, lo que hemos visto en la encuesta NUSC, esta tendencia a la disminución de los delitos, que insisto, todavía es muy alta y el compromiso es bajarla más porque todavía la sensación de las personas y la realidad podemos mejorarla muchísimo. Pero las cifras de casos policiales, que no es la forma más formal de medirla, pero es el dato que conocemos al día a día, cuántas denuncias, cuántos casos policiales vamos conociendo, en el último mes muestra una baja importante de los casos policiales, de los delitos de mayor connotación social y también de los más violentos. Sin embargo, o sea, los delitos, dice usted, han bajado. Todos los delitos han bajado. Por la vía de las denuncias han bajado. Por la vía de las denuncias, los casos policiales, todos han bajado, salvo uno, los homicidios que han subido de 35 a 50 en los últimos 28 días.
Es un aumento de poco más del 40%. Y la interpretación que están haciendo las policías es que esto se debe precisamente a que el narcotráfico está mucho más exigido, las fronteras están cerradas, hay menos droga y por lo tanto se están produciendo hechos de mayor violencia entre narcotraficantes. Y por eso nosotros, ¿qué es lo que anunciamos el día viernes cuando se conoció la encuesta NUSC? Fundamentalmente dos cosas. Uno, mayores tecnologías al servicio de la seguridad, drones, cámaras de seguridad, pórticos de televigilancia, que son muy importantes. La semana pasada, por ejemplo, con drones, pudimos detener a 8 personas que están cometiendo delitos violentos en La Legua, en San Joaquín, por las imágenes que fueron capturadas y que permitieron investigarlo y ponerlo a disposición de la justicia. Pero junto con las tecnologías... Este carabinero que habían herido en Cerrillos. No solo ese caso, sino este es un caso de 8 personas que están cometiendo hechos violentos en la vía pública. Entonces, junto con las tecnologías, que es una parte fundamental de nuestra estructura de seguridad ciudadana, vamos a lanzar en los próximos días o en la próxima semana, seguramente, la política contra el crimen organizado con foco en el narcotráfico. Efectivamente, Chile hoy día enfrenta mayores dificultades en materia de crimen organizado. El narcotráfico ha penetrado con mayor profundidad. Eso es una realidad que no podemos desconocer y, por lo tanto, el foco de la acción policial, lo que le hemos pedido a la PDI y a Carabineros, está en prevenir y en desarticular bandas y grupos de crimen organizado y narcotraficantes. ¿Y cuánto sabe el Estado de eso? ¿Cuántas bandas de narcotraficantes hay, por ejemplo? ¿Cuántos grupos de crimen organizado hay en ese ámbito? Bueno, lo que pasa es que esta es una realidad bastante líquida, bastante fluida, porque además el territorio es muy variable y es muy heterogéneo en función del fenómeno delictual. De hecho, las medidas sanitarias, las cuarentenas, por ejemplo, la aplicación de las cuarentenas han tenido efecto en el fenómeno delictual. Se han desplazado los grupos criminales, por ejemplo, los que se dedican a los portonazos o a los robos más violentos o al narcotráfico, se han ido desplazando en las distintas comunas y en las distintas regiones en función de las medidas de restricción sanitaria, porque hoy día, y esto es importante también recordarlo, hay más de 70.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la PDI, patrullando y realizando medidas de control para asegurar que se cumpla la norma sanitaria. Y hoy día por eso nosotros hablamos de un concepto de seguridad integral que tiene 3 objetivos fundamentales. 1, el cumplimiento de las medidas sanitarias. 2, el resguardo del orden público, donde hemos venido avanzando, pero tenemos que seguir avanzando mucho más. Y 3, las tareas permanentes de combate a la delincuencia y de prevención del delito. Ministro, hay un caso particularmente llamativo, que es el caso de un crimen por encargo en Concón, que afectó a un ingeniero, Alejandro Correa. Una de sus hijas publicó una carta ayer en el Mercurio y hay declaraciones de ella hoy también en el diario El Mercurio en torno a la falla del Estado que implica que el principal acusado en el asunto es un ciudadano colombiano que tenía antecedentes y que aún así se le permitió entrar al país, que ha pasado 2 veces por los tribunales por distintas razones y que aún así se permitió que siguiera en libertad y que eventualmente fuera contratado para hacer este crimen deleznable. Y ella dice, la hija de la víctima, dice, aquí el Estado es el que ha fallado y me gustaría saber qué es lo que podemos hacer al respecto. Y hoy dice, no quiero, sin responsabilizar al Ministerio del Interior, necesitamos que el Ministerio del Interior nos dé una explicación. A ver, lo primero, yo creo que es imposible no conmoverse ante una situación tan dramática y tan profundamente dolorosa. Es un crimen gravísimo. Esta persona, el sicario, el autor material, fue detenido y es una situación profundamente dolorosa y lo primero que creo que corresponde es solidarizar y darle el pésame a la familia por la situación tan dramática. Este tipo de crímenes no son comunes, pero cuando ocurren obviamente causan mucha conmoción y lo que hay aquí es que es muy probable que se hayan producido una serie de fallos en distintos ámbitos que hay que corregir. Fallas, digamos. Fallos de de distintas naturaleza. Sí, no fallos judiciales. A ver, no, por supuesto. Lo primero, esta persona ingresó en forma clandestina al país. No pasó un control migratorio, sino que ingresó en forma clandestina. En segundo lugar, junto con ello, efectivamente, esta persona fue acusada de 2 delitos, por porte, posesión y consumo de drogas, que es una falta en realidad. De microtráfico, sí. Y la segunda fue por un cuasi delito de homicidio donde no se perseveró en la investigación y lamentablemente esa información llegó con posterioridad al terrible asesinato de Alejandro Correa. Y por lo tanto, aquí yo creo que lo más relevante es que tenemos que fortalecer las políticas de Estado para enfrentar la seguridad, no solo la seguridad contra el crimen, contra la delincuencia, sino también la seguridad migratoria. Lo que parece raro en todo esto, ministro, es que esta persona entró clandestinamente, fue detenida portando unos 9 pitos de marihuana, después tuvo este otro incidente, entre medio pidió
la residencia temporal y se le negó precisamente porque... Se le negó por los antecedentes que tenía la persona. Entonces, una persona que ya además tenía antecedentes en su país, da la impresión de que tendría que haber sido tratada de otra manera, ¿o no? O sea, digo, ¿cuál es el sistema? No solo eso, debió ser expulsada. ¿Por qué no se pudo expulsar? Porque había una causa judicial pendiente. Porque cuando una persona comete un delito, tiene que ser investigada y tiene que ser sancionada si es que es culpable. Porque en caso contrario, lo que ocurriría es que sería un incentivo, digamos, a cometer delitos por personas extranjeras, digamos. Por lo tanto, por la igualdad ante la ley, estos casos tienen que resolverse y tienen que investigarse. Y había una investigación en curso y lamentablemente la información del desistimiento por parte del Ministerio Público llegó tarde. Y aquí yo no quiero establecer la responsabilidad en forma preliminar, esto se tiene que investigar, se tiene que indagar con más fuerza, pero creo que es clave aquí dos cosas. Dos cosas son fundamentales. La primera, que haya justicia. No puede haber impunidad. Y aquí solo ha caído en manos de la justicia, a partir de una investigación de la PDI, el sicario. El autor y hay material, que llegar digamos, a los autores intelectuales, a quienes encargaron este crimen. Y en segundo lugar, tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad para evitar que estas situaciones se produzcan. Y aquí me refiero particularmente a la ley migratoria. La ley migratoria lleva 8 años en el Parlamento, está a punto de terminar su tramitación, está en el Senado, y yo espero que este trámite y esta ley definitivamente se concrete, ojalá esta semana. ¿Con la ley migratoria la situación de este sicario se hubiera resuelto antes? Las expulsiones, primero se puede establecer una política migratoria de mucho mayor efectividad. Y aquí no hay que estigmatizar bajo ningún punto de vista a la población migrante, pero es fundamental que tengamos reglas claras respecto a nuestra política migratoria. Y en segundo lugar, creo que lo más relevante es que actualiza las normas migratorias fundamentalmente para las expulsiones, para decretar las expulsiones y se hace mucho más expedita y mucho más eficaces. Porque hoy día tenemos un sistema bastante obsoleto. Este es un sistema que data de la década del 70, cuando en Chile prácticamente no había migración. Y por lo tanto la situación migratoria hoy es muy distinta y por lo tanto llegó la hora de aprobar la ley migratoria. Ahora, obviamente esto no corrige ni repara el daño causado, que es realmente conmovedor. Y por lo tanto lo primero que tiene que haber es justicia con sanciones las más rigurosas posibles contra los autores, no solo materiales, el autor material, sino también intelectual, y creo que tenemos que corregir aquellos aspectos de nuestras políticas públicas que están pendientes y que no son eficaces para evitar este tipo de situaciones. Ya, pues entonces, si falló la PDI cuando el sicario fue a pedir la residencia temporal, si fallaron el Ministerio Público porque informó tarde que había terminado o que se había desistido de una causa, si fallaron todos los controles en la práctica y esta persona pudo cometer un crimen por el que le pagaron 5 millones de pesos, según dicen los testigos de oídas, ¿qué hay? ¿Hay desidia del Estado o es que el sistema está todo mal? No, primero yo creo que hay que ser responsable, Iván, antes de decir que falló. Hay que ser muy responsable y se tiene que indagar e investigar de forma tal de no generalizar ni apresurarse las conclusiones. Pero de que hay fallos evidentes, hay fallos evidentes, digamos. Se me olvidó agregar que el gobierno y la oposición todavía no se ponen de acuerdo para aprobar la ley migratoria que dice usted lleva 8 años ya en el Congreso. efectivamente ya hay un acuerdo. El proyecto está terminando su tramitación, está en la Comisión de Hacienda, hay buena disposición, pero posiblemente nos ha tomado mucho más tiempo del que se necesitaba. De hecho, la principal presión migratoria la vivimos los años 2015, 2016, 2017, y apenas asumió el gobierno del presidente Piñera, lo primero que hizo fue definir una nueva política migratoria, retomar la tramitación de un proyecto de ley que estaba pendiente, que se había dejado de lado, se aprobó en la Cámara de Diputados a comienzos del 2019, está a punto de aprobarse en el Senado, y yo creo que lo relevante ahora es que podamos tener las herramientas necesarias para que estas situaciones no se produzcan o por lo menos se minimicen las posibilidades. ¿No hay desidia del Estado o el debate sobre la legitimidad de la migración y todo eso influye en cómo actúa el Estado? No, mira, yo no voy a calificar, no lo quiero calificar tan apresuradamente, en esto hay que ser súper responsable. Lo que sí yo puedo decir que efectivamente se necesita justicia y se necesita contar con más atribuciones e instrumentos para fortalecer la política migratoria. Y la ley migratoria va a permitir que personas que tengan antecedentes o bien no ingresen al país, que es lo fundamental, o bien puedan ser rápidamente expulsadas. Cambiemos el tema político, ministro. No parece haber sido una buena semana para el gobierno en materia del manejo de la pandemia, por las cifras, pero también por las declaraciones del ministro Mañalich, que 2 veces hubo ministros que tuvieron que salir, usted entre otros, que tuvieron que salir a corregir, matizar, contextualizar, en fin. ¿Le parece que el ministro Mañalich, como dicen algunos dirigentes de la oposición, está quedando sin crédito después de todo esto? Yo creo que el ministro Mañalich ha hecho un trabajo muy importante. Esta pandemia hay que ponerla primero en contexto. Yo creo que hay que ser justo a la hora de hacer el análisis. Es la situación sanitaria más difícil en décadas, probablemente en un siglo.
Esto es algo que en todos los países está pegando muy fuerte. Hemos visto países desarrollados que han enfrentado situaciones dramáticas, el caso de Italia, Francia, España, Estados Unidos, Ecuador, Brasil ahora. Por lo tanto, en eso yo creo que lo que corresponde hoy día es cuadrarse detrás de la autoridad sanitaria, como lo han dicho además la mayor parte de los expertos, porque la situación es muy difícil. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos hecho todos los esfuerzos para fortalecer las capacidades de las instituciones sanitarias del Estado, de los hospitales, de la red sanitaria en general, para poder, primero, tratar de evitar los contagios o aplanar la curva, como se dice, y en segundo lugar, dotar a nuestro sistema sanitario de las capacidades para atender a las personas que van a requerir una atención de salud. Y por eso, cuando la autoridad sanitaria tiene que estar fortalecida, tiene que ser de máxima credibilidad, ¿no queda debilitado el ministro Mañalich con los 2 autogoles de esta semana? No, yo creo que no, y creo que no es por frases más o frases menos que corresponda juzgarlo, sino por los resultados y la efectividad de la política que hemos implementado para el COVID. Chile tiene altos niveles de contagio porque también tiene un alto nivel de testeo, de detección. Estamos entre los países, en la región lejos el que más testea, y entre los países que más está testeando en el mundo. Tenemos, sobre todo en los últimos días, un incremento muy fuerte. Creo que ayer fueron 16.000 test PCR informados, lo que da cuenta de que el esfuerzo que se ha hecho para aumentar la capacidad de testeo ha sido muy importante. Se ha cuadruplicado la capacidad de testeo en un mes, entre comienzos de mayo y comienzos de junio, y estamos cuadruplicando las camas críticas y los ventiladores para que todas las personas puedan tener una atención de salud. Pero hoy día lo fundamental es que la gente no se contagie, y para eso todas las medidas de la autoridad sanitaria, de las cuarentenas, los cordones, y por lo tanto yo quiero reiterar en este espacio el llamado a todas las personas de que actuemos con responsabilidad, porque finalmente la medida más efectiva es que tomemos normas de distanciamiento, nos cuidemos y por otra parte sigamos estrictamente las recomendaciones que ha impartido la autoridad sanitaria. Por ejemplo, las cuarentenas, la mayor parte de la gente está cumpliendo, pero todavía vemos personas que incumplen, que salen a la calle innecesariamente. Por lo tanto, el llamado a la responsabilidad y a la solidaridad, porque además si yo me quedo en casa, cuido la salud del resto. Esta semana, ministro, se reportó también de tensión en el comité de crisis de la moneda de todos los días entre la ministra Rubilar y el ministro Mañalich. Los dos son médicos, entonces da la impresión de que ahí puede haber un diálogo de carácter técnico o profesional distinto y que tensionó la relación al comité de crisis. ¿Es verdad? No, a ver, la verdad, los dos son médicos. Uno es ministro de Salud, la otra es la ministra vocera de Gobierno. Los dos cumplen muy bien su función. Los dos han sido destacadísimos servidores públicos. El ministro Mañalich llevaba los 5 o 6 años de ministro de Salud, ha trabajado gran parte de su vida en la salud pública. La ministra Rubilar es la vocera, ha tenido una destacadísima trayectoria pública. Ella es salubrista o ha trabajado en los temas de salud pública. Por lo tanto, más allá de diferencias que puedan producirse, que es normal, en los equipos pueden producirse diferencias, yo te puedo asegurar, Iván, que el gabinete y el equipo está trabajando con mucha unidad, y finalmente el presidente es el que resuelve. El presidente es el que resuelve y zanja, y hoy día hay un mando y hay una política sanitaria que tenemos que, creo yo, fortalecer. Para eso constituimos la Mesa Social COVID, que está trabajando todos los martes y todos los viernes y está haciendo muy buenos aportes a la unidad de propósito y las certezas que se necesitan ahora. Y para eso también convocamos al grupo de expertos que tiene el Ministerio de Salud, donde están los más destacados epidemiólogos. Por lo tanto, de lo que se trata es de fortalecer la conducción, especialmente ahora que vamos posiblemente a enfrentar momentos muy difíciles. ¿Se diluyó la tensión entonces en el comité de crisis? Yo creo que más allá de diferencias particulares que pueden producirse, y es normal, en todos los equipos se producen, hay un equipo que está absolutamente compenetrado, comprometido y bajo el liderazgo del presidente de la República. Ministro, ¿cuánto le ayuda al gobierno, a propósito de que tiene que luchar con momentos capaz que mucho peores, digamos, cuánto le ayuda al gobierno que un alcalde del oficialismo diga, como Germán Codina de Puente Alto, diga que Carla Rubilar sería una estupenda ministra de Salud? Yo creo que no tiene mucho sentido entrar en discusiones respecto a atribuciones que son exclusivas del presidente de la República. Punto. Es una decisión del presidente y el presidente estima que el ministro de Salud por supuesto, pero, es el más capacitado para encabezar la lucha contra la pandemia, y lo que corresponde es apoyarlo, y eso es lo que uno espera de todos, sobre todo las autoridades y los liderazgos políticos, sociales, que tienen cargos de responsabilidad. Entonces, yo hago un llamado a la responsabilidad. Debilitar a la autoridad sanitaria puede producir un daño muy importante, por lo tanto hay que fortalecerla, y creo que también hay que reconocer un trabajo. Mira, la pandemia desde el primer caso conocido en Chile de contagio creo que va por los 90 días, son 3 meses. Mañana 90 días, sí. Y todos hemos visto el compromiso del ministro de Salud y todo su equipo, todos los días trabajando intensamente, no han parado ni un solo día,
Por supuesto que podemos cometer algunos errores, nadie está libre de ellos, sobre todo en un tema donde no hay un guión preestablecido. Esto no está en un programa de gobierno, esto es algo que se desconocía, que no se anticipaba la profundidad que iba a tener. No solo la profundidad en lo sanitario, sino en lo social. El daño que está produciendo en lo social, conocimos esta semana las cifras del INE de empleo y también las cifras de la encuesta de Gran Santiago. El desempleo en el Gran Santiago llegó a 15%, la cifra más alta en 35 años. Por lo tanto, yo creo que en esto es momento de responsabilidad y es momento de conducción, e insisto, en tener unidad de propósito, de dejar de sacar partido político de las diferencias y ponernos a colaborar. A propósito de... Si me permites, perdón, una frase, yo hice una mala referencia a un buen concepto, creo, de algo que dijo el alcalde de Valparaíso, cuando dijo, dejemos la política en cuarentena. No es la política la que tiene que estar en cuarentena, es la política de trinchera, la política de la confrontación permanente. Hoy día es el momento de la colaboración, no hay un guión perfecto, y en eso yo creo que todos, mira, esta crisis del COVID, ¿qué es lo que nos ha enseñado? Yo creo que dos cosas. Uno, que tenemos que ser muy humildes y tenemos que actuar con mucho sentido de urgencia porque es muy difícil la situación, y eso es lo que hemos venido haciendo como gobierno desde el primer día. Y lo segundo, tenemos que fortalecer las instituciones que tienen responsabilidad en este ámbito, las instituciones sanitarias, las instituciones sociales y las de la seguridad pública, que son los pilares centrales de la estrategia para enfrentar el COVID. Lo último sobre las frases del ministro Mañalich de esta semana, a propósito de que desconocía el hacinamiento o el nivel de hacinamiento y pobreza en algunos sectores de Santiago. Fuad Chahín, el presidente de la ADC, dice, gran parte del gobierno no conoce el Chile profundo. No voy a entrar a polemizar con el presidente de la ADC por sus prejuicios, y los prejuicios son eso, son prejuicios. Yo te aseguro, Iván, que el gobierno, el gabinete, el presidente y todos, que nos hemos dedicado además al servicio público, yo llevo 15 años, prácticamente toda mi vida me he dedicado al servicio público y todos mis colegas de gabinete, no solo tenemos un profundo compromiso con Chile, sino que hemos buscado ante todo contribuir a Chile para que Chile sea un país más justo, especialmente para los sectores más vulnerables y para la clase media. Por eso estamos acá. A propósito de la mesa social COVID-19 que usted dirige, que sesiona 2 veces a la semana, se ha hablado mucho de que no hay cabida para opiniones disidentes, que no se ha escuchado la voz de expertos que no están en el comité de expertos del gobierno, que no han estado los datos prontamente, que se ha avanzado, se reconoce que se ha avanzado en la transparencia de los datos, pero que no ha habido una política real de incluir a la gente, que el gobierno no se ha dejado ayudar. Todo lo contrario, yo creo que si hay algo que hemos hecho es dejarnos ayudar. Yo por lo menos destino buena parte de mi tiempo como ministro del Interior a participar y conducir la mesa social COVID, pero hay que entender bien el rol que tiene, porque la mesa social COVID es para poder establecer una instancia de diálogo, de colaboración y coordinación entre distintos actores para fortalecer la conducción frente a la pandemia en lo sanitario y cada vez más en lo social. Y por eso participan las autoridades del Colegio Médico, la presidenta actual y el expresidente, participan los alcaldes a través de los presidentes de las asociaciones, está el rector de la Chile, está el rector de la Universidad Católica, está el representante de la OMS en Chile, está la exministra de Salud de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, un grupo diverso, heterogéneo, políticamente menos cercano al gobierno, pero con mucho compromiso por lo público, y por eso los invitamos a participar. Y yo creo que da cuenta de un genuino ánimo del gobierno por incorporar más visiones y una mirada más colaborativa en la conducción de la pandemia sanitaria y también de lo social. Pero ese es el rol de la mesa social. De hecho, el viernes, a propósito del acuerdo que estamos construyendo para la protección social y la reactivación, tuvimos a 5 grupos de invitados con propuestas económicas y sociales. El otro grupo, que es el grupo asesor experto del Ministerio de Salud, que apoya al presidente y al ministro de Salud, es donde están los epidemiólogos, que palabra más difícil, los infectólogos y los expertos sanitarios. Y ese grupo ha hecho un montón de recomendaciones que el gobierno ha incorporado y ha ido acogiendo. Ya, pero ¿cómo es posible entonces que sigan gente que ha estudiado este tema, que lo ha estudiado seriamente, que sigan insistiendo en que antes han sido descalificados, que cuando dijeron que no estábamos en una meseta, que no se podía hablar de nueva normalidad, fueron denostados por la autoridad y finalmente los porfiados hechos les dieron la razón? Yo no creo que nadie haya sido denostado por parte del gobierno. Yo, si tú me permites un comentario, creo que como gobierno hemos sido muy respetuosos de las voces disidentes, y está bien que así sea, porque estamos en democracia y lo más legítimo es expresar opiniones y divergencias que muchas veces contribuyen. Acuérdate que cuando constituimos la mesa social, a mediados de marzo, estamos teniendo una enorme cantidad de conflictos con los alcaldes, con la presidenta del Colegio Médico, y lo que dijimos, y lo que yo particularmente reflexioné, dije, bueno, ¿sabe qué más?
en vez de estar discutiendo por la prensa o por los medios todo el día, que es lo que a la gente no le sirve, sentémonos en la mesa, reunámonos todos los martes y todos los viernes, son reuniones muy intensas, discutimos harto, a veces peleamos, pero creo que ha dado frutos que son importantes. Te voy a dar 3 ejemplos bien concretos. Uno, la política de salud mental, que fue una propuesta que la lideró el rector de la Chile, Enio Vivaldi, que la trabajamos en la mesa, se le propuso al presidente y el presidente va a lanzar esta semana la nueva política de salud mental, que déjame decirte, es tan importante como todas las ayudas sociales que se le están entregando a las familias, porque el efecto en salud mental ha sido gigantesco. Otro ejemplo son los lineamientos éticos para enfrentar la pandemia. Eso lo lideró el rector de la Universidad Católica y ha sido un tremendo aporte y se ha incorporado a los lineamientos de la política sanitaria de Chile. Y lo tercero, nos pidieron especialmente los alcaldes canalizar a través de los municipios las ayudas sociales. La semana que recién terminó, inyectamos 81.000 millones de pesos al Fondo Solidario para que los municipios tuvieran recursos directos para ellos canalizar ayuda a sus vecinos. No solo a través de las ayudas que hace el Estado con el ingreso familiar de emergencia, la ley de protección del empleo, hemos construido una red de protección que hoy día llega a un universo potencial de 10 millones de personas, sino también a través de los municipios. Incluso, y perdón que me haya extendido en este punto, ustedes están hablando de la política, yo te escuché recién, de la política de entrega de canasta o cajas de alimentos, que son 2,5 millones, le íbamos a hacer directamente como gobierno a través de intendencia y gobernaciones, y producto de las conversaciones con los alcaldes, bueno, lo estamos haciendo ahora de la mano con los alcaldes y a través de la alcaldía, que son quienes mejor conocen el territorio. Oiga, ¿cómo quedó después de la reunión del viernes en la primera sesión con los presidentes de partidos de oficialismo y oposición para este acuerdo social y de reactivación? A ver, yo creo que fue una muy buena reunión. Obviamente es un primer paso. Yo creo que en esto lo más importante es ser muy cuidadoso de las expectativas. Este no es un acuerdo que va a solucionar todos los problemas de Chile, pero creo que se hace cargo de 2 cosas que son fundamentales. Uno, fortalecer la red de protección que hemos construido, como te decía, con el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID, la ley de protección del empleo, la ley del FOGAPE, y llegar con herramientas de apoyo y ayuda a las familias. El daño del COVID en lo social, en los ingresos de las familias, en los empleos de los hogares, está siendo muy profundo y seguramente esta va a ser la crisis económica y social más grande en 4 décadas, desde la crisis de inicio de los 80. Por lo tanto, tenemos que actuar con sentido de urgencia para poder transferir mayores recursos y apoyo a las familias para que puedan tener lo necesario para enfrentar la pandemia con seguridad. Que si va a haber cuarentena, producto que no pueden salir a trabajar y que esto está afectando sus ingresos, ellos van a tener los ingresos y los apoyos necesarios. Y lo segundo, las medidas de reactivación económica. Claro, tenemos que sentar hoy día las bases para la reactivación económica posterior. Están muy claros los objetivos. La pregunta es si va a resultar. ¿Cómo lo ve usted? Porque ahora hay una polémica por cuál va a ser el papel de los economistas y asesores. Sí, lo vi, pero mira, son cosas que yo creo que no son sustantivas. Pero el ruido existió, digamos, si no lo inventaron. Pero para eso, para eso yo tengo una relación muy directa con los presidentes de partido, de gobierno y oposición para conversar y zanjar esas diferencias. Y yo pido en esto mucha flexibilidad y no quedarnos cada uno encapsulado en las posiciones propias. Y segundo, el ministro de Hacienda lleva un diálogo con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda, donde vamos a radicar este diálogo técnico, político, económico. Va a estar ahí. Y la parte social la va a ver el ministro de Desarrollo Social. Pero la pregunta es, ¿esto es, como reclaman en la oposición, esto es un trabajo político, esto es un diálogo político o es un diálogo meramente técnico, como ellos lo ponen en un segundo lugar? No, esto es un diálogo político obviamente con una componente técnica muy relevante, porque se trata de diseñar políticas públicas para apoyar a las familias, los ingresos y los empleos de las familias, y políticas públicas para la reactivación. Y eso, con un marco fiscal. Entonces, eso obviamente es político. La política fija los objetivos, fija los fines, pero tiene una base técnica, que cuáles son los mejores instrumentos. Porque mira, la política sin técnica es torpe, pero la técnica sin política es completamente ciega. Por lo tanto, lo que necesitamos es política y técnica como en los mejores momentos de las últimas décadas en Chile, que cuando logramos congeniar la dimensión política que fija objetivos con la técnica que define los mejores instrumentos, es cuando a este país mejor le fue. Más allá de las críticas que los dirigentes de oposición manifestaron en esta primera reunión y después de ella, en declaraciones a la prensa, ¿usted le reconoce a la oposición un cambio de actitud? Sin duda. No, sin duda. Hay que ser, a veces es difícil decirlo, pero yo creo que desde que comenzó la pandemia, en términos generales, se ha visto una mejor actitud. En algunos sectores de la oposición, por ejemplo, los partidos que se sentaron a la mesa, en el acuerdo, para buscar un acuerdo el día viernes, yo lo reconozco y lo valoro, y por supuesto que también valoro el apoyo y la lealtad de Chile Vamos, porque finalmente la política que está tan golpeada, está tan desprestigiada,
pasa precisamente por la incapacidad de ponernos de acuerdo. Yo creo que gran parte de los problemas, sobre todo en el mes de octubre del año pasado, pasa porque la gente se distancia de la política cuando ve que la política no le da respuesta a sus principales problemas. Pero ojo con una cosa, si me permite una precisión, este es un acuerdo de políticos, pero no es para los políticos, es para la gente. Por lo tanto, no nos perdamos de vista. Si la historia o lo que se cuenta son fundamentalmente las peleas entre nosotros y cómo nos ponemos de acuerdo, eso es un fracaso. Aquí lo único importante son las respuestas y las medidas de apoyo para la gente y para recuperar nuestra economía y especialmente el empleo. ¿Va a invitar a los partidos del Frente Amplio que quedaron afuera porque no tienen representación en las comisiones de Hacienda? Mira, junto con el día viernes fijamos varias cosas, un marco, básicamente una metodología de trabajo, con un plazo, 2 semanas, con objetivos, los que te mencioné de protección social y reactivación económica, con la obligación de fijar un marco fiscal, que se radica la discusión en los integrantes de las comisiones de Hacienda designados por los presidentes de los partidos, y todos aquellos que tengan propuestas adicionales, bueno, las vamos a recibir, las vamos a escuchar, las vamos a procesar y se las vamos a entregar a este grupo de trabajo. Y por eso ¿Pero no los va a invitar formalmente? Lo que pasa es que en ese sentido hay que ser también práctico en que la economía política de este proceso opere de buena forma, y por eso, como esto es un acuerdo prelegislativo que está sustentado fundamentalmente por partidos, están prácticamente todo el arco o el espectro político representado, y que se va a discutir en las comisiones de Hacienda, por eso lo canalizamos en las comisiones de Hacienda. Pero si hay más partidos que tienen propuestas, obviamente las vamos a recoger. El Partido Comunista, por ejemplo, a mí me mandaron directamente el presidente, ellos dijeron, no nos queremos sentar a la mesa, una lástima, digamos, hubiera sido, creo que positivo que todos los actores demostraran voluntad, pero está bien, optaron por el camino de mandar una propuesta y todas las propuestas se recogen. Y lo segundo, y esto también es importante, no es solo de políticos, sino también, y por supuesto que no es para los políticos, es para la gente, como lo dije, es también social. Y por eso nosotros en la mesa social COVID concordamos el día viernes que va a ser esa mesa, la mesa social, que está hoy día muy validada y legitimada, el espacio donde vamos a recibir los aportes del mundo gremial, del mundo sindical, del mundo social, de las organizaciones solidarias, para que todos quienes quieran aportar puedan aportar. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, hoy en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván, por la invitación, y quiero reiterar, aunque sea majadero, que es muy importante que las personas se cuiden y sigan en forma muy estricta las recomendaciones sanitarias. A mí siempre me dicen, bueno, no hay más control, no hay más carabineros, no hay más PDI, no hay más Fuerza Armada. Mire, tenemos 14.500 efectivos, lo estamos aumentando sí en los últimos días, desplegados en la región metropolitana para cuidar a 6,5 millones de personas. El primer cuidado y el más importante es el que cada uno hace su salud, y por lo tanto quiero reiterar ese mensaje a la gente que actúe, por favor, en forma responsable, y si no tiene que salir, que no salga.